Bueno, buenas noches. Ya Silvia les dio la bienvenida al Longplay. Un honor tener a Patricia acá. En una silla en la que ha estado Andy Sommer, sentado ahí mismo también, de Police. En una silla en la que ha estado también Tweety González, que es el cuarto Soda Stereo, hablando de música. Eh, Patricia, te presento el Longplay, una casa de música en la que se encuentran diversos contenidos en donde al final nos encontramos. La música une de alguna u otra manera. Y qué bonito poder tener este conversatorio y hablar de jazz, entender un poco de jazz, de lo que hace la fundación, de lo que hace el festival, de esa Patricia que nace en Chile, se muda a Panamá, empieza a hacer raíces aquí en el país, va a Berkeley, después está en NYU, es profesor en Maryland, también ahora es profesor de sociedad en Berkeley, o sea, pero siempre con Panamá presente y obviamente su país natal, Chile. Gracias por estar acá, Patricia. Gracias a ustedes. Hay algo que yo quisiera preguntarte y es adentrarnos al tema del jazz como género. En un momento leí un libro que decía que el ser humano no sabe oír jazz. Y no sabe oír jazz porque cuando quiere empezar a escuchar jazz, oye primero Miles Davis, antes que Dixie Gillespie, por ejemplo, antes que Louis Armstrong. Y usualmente el ser humano escucha jazz de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Te pregunto, para ti, ¿cómo se debe escuchar el jazz? Bueno, yo creo que hoy estábamos hablando de Ciudad del Saber con el profesor Arosemena sobre el proceso musical y el proceso creativo. Y el proceso creativo y el proceso musical está dentro de nosotros, dentro de todos nosotros. Todos tenemos acceso al proceso musical, todos tenemos acceso al proceso creativo, todos tenemos acceso a a los efectos terapéuticos de la música y todos tenemos acceso a escuchar la música como nos parezca. Ah, todos tenemos, en el fondo, podemos relacionarnos con la música como queramos, cuando queramos y en diferentes formas. Algo que puede tener mucho sentido para ti en la música, puede que no tenga ninguno para mí. Algo que incluso puede ser terapéutico para ti, escuchar a Miles Davis, por ejemplo, puede para mí ser traumático por A, B o C motivo. Entonces, no es la música per se, es la relación que tú creas con la música. Como musicoterapeuta, yo tengo que trabajar con todas las personas, de todas las edades, todas las condiciones de una persona totalmente regular, común y corriente, que necesita desestresarse, hasta una persona que está en coma. Todos tenemos acceso al proceso musical. Pero lo más importante es que eh, todas las maneras que decimos que hay que escuchar música, todas las formas musicales, todos los estilos musicales, no se pueden generalizar, porque el proceso musical es muy íntimo. La relación que uno hace con la música es muy íntima. Eso significa que yo y Duke Ellington puedo tener una relación súper íntima con él porque yo la escuché en un momento de mi vida, en un contexto social en el que estaba pasando y emocional, que yo y Duke Ellington creo que tenemos una conexión increíble. Ahora, puede que lo haya escuchado antes de Johnny Hodges, puede que lo haya escuchado después de John Coltrane, no importa dónde lo escuché, porque lo más importante es la relación que tú haces con la música. En algún momento de la vida como musicoterapeuta tú siempre te confrontas a estilos de música que no te gustan. Yo no soy muy fanática del heavy metal, por ejemplo.
pero en algún momento me encontré con algún paciente donde tenía que utilizar el heavy metal, no por mí, sino que porque la persona, ese joven en algún momento necesitaba el heavy metal para calmarse, para relajarse, aunque lo creamos, aunque no lo creamos. Él y el heavy metal tenían una relación de la cual yo no tengo ninguna incidencia. En el fondo, no es mi problema, yo no tengo ningún control frente a la música, a la relación que uno hace con la música. Asimismo, una música heavy metal que a mí personalmente no me relaja, sino que me pone más ansiosa, a él lo relaja y le da estructura y le gusta porque su relación, la persona, esa persona que estaba escuchando heavy metal en ese momento, se liberaba con el heavy metal, liberaba las tensiones con el heavy metal, le gustaba y eso era lo que él necesitaba para poder centrarse como persona. Entonces, para mí, los periodos musicales son, digamos que para un estudio como este, más intelectual, para ponerlo en un libro, tal vez para enseñar un survey class, una cosa así. Pero para un verdadero fin, para poder entender, para poder relacionarse con la música, para poder amar el proceso musical, tú haces tu propia relación con la música y no hay orden. Tú puedes ser un bebé chiquitito y haber nacido en un espacio de trauma con música clásica de Chopin. Y esa música clásica de Chopin te trae recuerdos traumáticos. Y puede pasar, puedes estudiar música clásica, puedes tener esto, puedes tener lo otro, puedes ser un gran sabiondo de la música, pero no es, nuevamente, no es lo que uno aprenda intelectualmente necesariamente. Y ahí está el poder de la música, en lo emocional. El poder de la música está en lo emocional, no en lo intelectual. Te quiero preguntar en base a lo que mencionas, ya tomando en cuenta esta línea de tiempo que rompes en tu primera respuesta, sobre lo que está pasando ahorita con la música, y no te lo pregunto como terapeuta, sino como curadora, como purista de un género que en su momento fue muy importante, sobre todo para una clase social en los Estados Unidos y a partir de ahí se expandió. Pero que hoy en día, a pesar de que hay grandes exponentes, digamos, está opacado por una gran cantidad de música a raíz de la democratización que ha habido con la música per se. Tenemos a Olivia Dean, Jamie Cullum, Esperanza Spalding, Gregory Porter. O sea, hay una gran cantidad de jazzistas en estos momentos que de alguna u otra forma tal vez no tienen esa importancia comercialmente hablando, como un Art Blakey, Miles Davis, Paul Twain, etcétera, etcétera. Como purista, el jazz de hoy en día, ¿cómo lo puedes describir? Eh, yo creo que todos los estilos musicales son muy diversos. Encasillarlos solo sirve para venderlos. Y yo necesariamente cuando hago proyectos de curación, sé que tengo que vender boletos y tiquetes, pero para eso yo contrato a Silvia, para que me venda los tiquetes. Porque en realidad, para mí el jazz es mucho más importante y mucho más grande que el tiquete que vendo. En realidad, y esto tiene que ver con el jazz fan. También el fan del jazz es un fan que está ahí toda la vida. Entonces, uno no se preocupa. Cuando tú tienes un fan que te va a seguir para el resto de tu vida, tú no estás preocupado de que ahora tengo que poner a alguien que a la gente le guste. Sí, siempre hay algo que pasa con el jazz y es que eh, el jazz fan es apasionado por el jazz. Como yo creo que es mucha gente también con otros estilos de música. Nuevamente, no necesariamente porque hacen una relación comercial, transaccional, sino que porque hay algo
emocional pasando en sus vidas que en ese momento se conectaron a esa música. Entonces, para mí, el curar un evento es mucho más emocional que comercial. Y sé que hay una parte comercial y sé que tengo que hablar en algún momento de la parte comercial, pero yo no soy muy buena para hablar de la parte comercial porque nuevamente contrato a alguien para que me ayude a hacer el marketing y venda los tiquetes. Porque a mí lo que a mí me interesa no es la persona que compra el tiquete, me interesa la persona que se enamora del jazz. Me interesa la persona que me interesa la persona que va a hacer una conexión emocional con el tema, con todo lo más grande que hay alrededor de la música, que para mí todo es el proceso musical, el proceso creativo, el proceso emocional de conectar con la música para algo más, aparte de vender el tiquete. Y eso tiene que ver, en el caso del jazz y en el Panamá, por ejemplo, tiene que ver con el deseo de saber de la historia y la conexión entre el jazz de Panamá y Estados Unidos, para saber la conexión de cómo mujeres como Princess Aurelia, por ejemplo, han estado borradas de la historia y resulta que ahora te das cuenta, wow, una mujer panameña que triunfó en el Harlem Renaissance en los años 20, 30, 40, cuando eso era casi imposible, y nació en Panamá y fue, todo el mundo decía que era cubana, pero no era cubana. Eso es lo que me interesa. O sea, cuando yo curo cualquier cosa de jazz, de hecho tengo un simposio muy importante en Berklee College of Music que se llama The Symposium, en el fondo es como un simposio creativo, donde yo invito a pura gente como casi de afuera de la música, pero pura gente que está haciendo puras cosas así como locas y combinan la música con la creatividad de una manera súper abierta. Entonces hemos tenido, por ejemplo, personas, científicos que vienen a decir que el movimiento de las proteínas es como como una pieza de Bach. Y esa es su presentación, las proteínas. Este es un científico, está hablando de las proteínas, de cómo las proteínas se mueven de la misma manera que se mueve una pieza de Bach. Hay otra persona que vino, que es un scholar, un académico muy importante, que habla sobre religiones y viene a hablar sobre cómo los seres humanos tienen que recrear el proceso creativo continuamente para poder recrear la creación y justificar su existencia. ¿Me entiendes? Entonces, nuevamente, para mí el mundo de comprar y vender es una relación ficticia. ¿Me entiendes? Una relación ficticia. Tengo $20, te compro eso. Bueno, el libro está más caro, está a 60. Tengo $60, te compro el libro. ¿Me entiendes? Se acabó la relación. Ahora, si el libro te lleva a otro lugar, si el libro te abre la mente, si el libro te contó una historia que no te podías imaginar, si el libro te hizo llorar, si el libro te hizo reír, si el libro te relacionó con tu mamá y ahora entiendes mejor a tu mamá y a tu papá, ¿me entiendes? Ahora ya eso es lo que yo curo. Yo no curo transacciones porque eso contrato gente que lo haga. Lo que yo curo son relaciones entre las personas y la música. Antes de adentrarme al jazz de Panamá, yo no puedo dejar de preguntarte como académica que eres, algo que sin duda alguna hace parte de la historia del jazz, y es quién era el individuo que estaba detrás del instrumento. Cuando uno ve una gran parte de la historia de los jazzistas clásicos que surgieron con el modal o con el bebop, uno se da cuenta que detrás de ese contrabajista, saxofonista, trompetista, había una historia sobre todo muy trágica, de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, de excesos, de drogas, de una violencia marcada incluso hasta en los escenarios. Esta pregunta puede ser cliché, pero
a nivel académico sí me gustaría saber cuál es tu posición acerca de separar el artista del hombre. Ejemplo, Miles Davis golpeando a su mujer. ¿Se puede separar a ese personaje? ¿Se puede obviar lo que hizo? ¿Se puede obviar lo violento que era Charles Mingus en el escenario? ¿Se puede obviar el nivel de drogadicción en el que vivía Art Pepper o Chet Baker, por ejemplo? La respuesta corta es no, no se puede obviar. La respuesta larga es mucho más compleja, porque estoy seguro que aquí si yo digo, el que nunca haya pecado que tire la primera piedra, nadie la va a tirar, porque todos sabemos que todos hemos sido mejores en algunos momentos, peores en otros momentos, bastante mal, estamos mal en otros momentos, a veces estamos súper bien y estamos bien, pero nadie tiene una vida, ¿me entiendes? Así, lineal. Naciste bueno, te criaste bueno, eres bueno para el resto de la vida, nunca cometiste ningún error, nunca hiciste nada malo o sin querer. Es parte de la vida. Ahora, lo que pasa con el jazz es que está marcado, marcado en el fondo, nace de un suceso muy violento, que es la esclavitud. Y ese es un problema para el jazz, la esclavitud africana en América. En el fondo, nace de, en el fondo, ir a robarse a las personas africanas y traerlas acá como si fueran un objeto. Entonces, eso es algo violentísimo que pasó por 400 años. No podemos esperar que la gente no haga cosas que no se deba, porque tienen que hacerlo de manera de respuesta. Hay una respuesta, o sea, la respuesta del hombre violentando a la mujer es porque el hombre blanco violentó primero al hombre negro y después a la mujer negra. Entonces, no podemos, ¿me entiende? Decir, ahora Miles Davis es violento cuando él tiene 400 años de historia de violencia de donde él viene. Es injusto decir, ¿me entiendes? Ahora es violento. Es lo mismo que pasa con el reggaetón, y aquí lo voy a decir porque siempre nos preguntan el reggaetón, y yo sé que hay mucha gente que no le gusta el reggaetón, que, etcétera. Pero no podemos esperar ahora decir que la gente en Colón o en los espacios afroantillanos o en los espacios afropanameños que están haciendo reggaetón, que están diciendo cosas tal vez consideradas inapropiadas, ahora ellos son los inapropiados. Cuando llevamos nuevamente 400 años de abandono, de violencia sistémica, de racismo, de violencia contra la mujer. O sea, tenemos que tener un poquito de reflexión, yo creo. Entonces, no, por supuesto que no se puede separar y yo no voy a justificar nunca la violencia contra la mujer de Miles Davis, que hizo Miles Davis, por ejemplo, o el nivel de drogadicción que tenía Charlie Parker, el genio más grande tal vez del jazz, de la historia del jazz. No lo voy a justificar, pero no voy a decir ahora, ¿me entiendes? Que eso, Sí, que era un yonki, pues, y el señor. claro, que era un junkie, por eso no hizo lo que, o sea, él podría haber hecho, pues, por supuesto, muchísimo más, pero lo que no podemos es olvidarnos de la historia que nosotros sabemos que existió y después decir, no, esto existe solo. Se hizo solo él. No, no se hizo solo. Se hizo una violencia sistémica muy profunda y muy larga que todavía existe, por las cuales todavía nosotros nos regimos. Y ahí está el punto del tema. Hablas de historia, hablas de inicios. Yo quiero adentrarme en lo que es Panamá y el jazz en Panamá. ¿Cuál es el papel y el rol que juega Panamá en la historia del jazz? Bueno, Panamá juega un papel muy importante en el jazz y eso, digamos que es la tesis de mi libro. Lo que yo digo es que el jazz, una de las cosas que pasa es que el jazz
el libro, es lo que desarrollo en el libro, no es necesariamente un monolito que lo creó un grupo de gente en un lugar específico que se llama New Orleans. Eso nunca pasa. Es muy raro que pase, que una persona cree algo. Casi no existe. Es muy raro que exista. Las cosas que, especialmente la cultura y la música, se crea por un intercambio de conocimiento y de relaciones culturales y emocionales, se crea de una comunidad. Entonces lo que pasa es que en la narrativa del jazz, que ha sido más que nada, y esta es una de las grandes críticas de mi libro, por eso a alguna gente no le gusta también, lo que yo digo es que la historia del jazz en realidad ha sido escrita por el hombre blanco estadounidense. Punto. Y el hombre blanco estadounidense solo va a decir la historia que él quiere. En esa historia, por supuesto, no están los panameños, no están los latinos, no están las mujeres, no está la comunidad LGTB+. Hay un montón de gente que no está. Ahí está solamente lo que ellos deciden que va a estar. ¿Por qué? Porque ellos tienen el acceso a escribirlo, ellos tienen el acceso al New York Times, ellos tienen el acceso a hacer los reviews, ellos tienen el acceso a hacer los libros, ellos tienen el acceso al conocimiento y deciden cuál es el conocimiento que ellos van a plasmar en los libros. Y esto es lo que yo digo en mi libro. Yo digo, señores, el jazz nunca lo vamos a poder entender, la historia del jazz no la vamos a poder entender si no tenemos otras voces, incluyendo la voz de la mujer, incluyendo la voz de los latinos y en este caso, incluyendo la voz de Panamá. Porque, ¿qué pasa? Estados Unidos y Panamá tienen una relación muy especial que empieza, bueno, por supuesto, antes de 1850, pero que digamos que se empieza a establecer fuertemente en 1850 con la construcción del ferrocarril, donde simplemente viene mucha gente a construir el ferrocarril y Estados Unidos contrata mucha gente de las diferentes islas, Jamaica, Barbados, las diferentes islas del Caribe. Entonces empieza a traer trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Desde 1850 ya empieza una relación musical entre Estados Unidos y Panamá que es inevitable. Es inevitable, ¿por qué? Porque la gente no viene a trabajar y trabaja así, ¿me entiendes? Tú vienes a trabajar y tú conoces a la persona que está al lado, te enamoraste de otra persona, te casaste, tuviste un hijo y ahora tienes una mezcla de gente, te fuiste a no sé qué lugar y ahora conociste a otra persona, ahora tienes toda una gente que son amigos tuyos. O sea, señores, así es la vida. Tú no estamos solos y caminamos así como los caballos de carrera. Viste que le ponen una cosa acá para que no vean los otros caballos, para que ellos se concentren. Nosotros no caminamos así. Los seres humanos son seres que están continuamente conversando, conociéndose. Entonces, empieza la mezcla de la cultura estadounidense que viene más que nada de Nueva York, porque hay barcos que vienen cada 10 días, a veces hasta un barco a la semana, de Nueva York, New Orleans, Panamá. Nueva York, New Orleans, Panamá. Imagínate ese triángulo cada 10 días. Señores, es casi imposible que no haya una relación cultural con esas dos ciudades. Y eso yo lo explico en mi libro con detalle. Es simplemente una ilusión. Por eso es que yo digo, fundamentalmente, el borrar Panamá de la historia del jazz es un acto de racismo. Fundamentalmente es eso. ¿Por qué? Porque tú estás, en el fondo, diciendo Nueva York, New Orleans, y voy a borrar todo lo demás que pasó. Cuando la gente no funciona así, el mundo no funciona así. Si tú vas a Nueva York, a New Orleans y después a Panamá, te vas a recordar de los tres países. Vas a ser amigo de los tres países. Lo más probable es que te inviten de nuevo. Cuidado, si te enamoraste de una panameña, estás listo, porque de ahí no saliste más.
¿Me entiendes? Lo mismo pasa, a lo mejor una panameña se enamora de un gringo, se fue a Estados Unidos. Ahí quedamos todos. Entonces, la relación entre Panamá y Estados Unidos a través del jazz es una historia que ha sido borrada. Y esta es una nueva narrativa. Esta es una narrativa, en inglés, una counter narrative, una narrativa contraria. En el fondo, tú me estás diciendo esto viene de acá, de New Orleans. Yo te digo, bueno, sí y no. Porque resulta que en Panamá pasaron tantas cosas con el jazz, vino tanta gente del jazz, y cuando nos empezamos a dar cuenta de todos los grandes músicos del jazz como Billy Cobham, que es panameño, que nadie sabía que era panameño, Princess Aurelia, que está documentada en todos los libros de historia como cubana, pero resulta que no es cubana, es panameña, nació en Panamá. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que, wow, Pero hay, ¿crees que hemos sí. fallado como país al defender nuestro legado? A la hora de defender el legado de Panamá frente al jazz. ¿Hemos fallado como país? Eh, como país, sí tenemos que darle más importancia al jazz. Ahora, creo que mucha gente ya sabía la historia del jazz. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú vas a Río Bajo, tú vas a las poblaciones afroantillanas, tú conversas con sociólogos como el profesor Gerardo Maloney, han habido ya libros, hubieron antes festivales de jazz que se trataron de hacer también. O sea, y gente, incluso como Danilo o algunas otras personas que vivieron en los años 60, 70, 80, todo un boom del jazz, ellos están bien claritos. Lo que pasó, en realidad que como que colapsó mucho la historia del jazz en Panamá también, fue la invasión de Panamá. La invasión de Panamá dejó el país en ruinas, digamos, y la invasión de Panamá, digamos que acabó con todos los clubes de jazz que quedaban, acabó con todo lo que quedaba y de ahí fue difícil volver al tema del jazz hasta que en realidad el Festival de Jazz aparece en el 2003 y ahí empieza de nuevo la narrativa del jazz. Pero las narrativas van y vienen dependiendo de los contextos culturales. Y cuando tienes una invasión, lo primero que se va es la cultura, siempre. La música, lo primero que se va. Entonces, fallamos como país, digamos que, ¿en qué época? Fallamos como país después de la invasión por un tiempo, pero es que no digamos que fallamos como país, porque estaba, imagínate, estar invadido y haber quedado en la desorganización que quedó el país. No puedes esperar un país en guerra, literalmente, que esté preocupado de escribir libros de jazz. Entonces, más que culpar, ¿me entiendes?, al país o a la sociedad o a esto, lo que necesitamos es, digamos que expandir los horizontes de los libros, los horizontes de nuestra escucha, imaginarnos nuestras historias y volver atrás. Y a veces significa hablar con los adultos mayores. Y eso es uno de los trabajos que yo hice con este libro. Ya voy a adentrarme en lo que hace la fundación, lo que hace el festival, lo que ha hecho durante todo este tiempo, como bien decía, desde el año 2003. Antes de entrarme con eso, hay un fenómeno que está ocurriendo y se ve en estos momentos en las Olimpiadas y es la necesidad casi que empírica de acercarse a los más jóvenes, que cada vez están más alejados de toda esa cultura, del deporte, de la música, de la lectura. Es una realidad. Decía el presidente del COI, el breakdance llega a las Olimpiadas para atraer a los más jóvenes, el skate también, el surf también. Deportes que ni siquiera se pensaban hace 20 años que iban a ser olímpicos. Pasa lo mismo con el fútbol. Que el presidente del Real Madrid diga que los jóvenes no están viendo fútbol porque se aburren, es una señal clara de que algo estamos dejando de hacer para cautivar a esos jóvenes. En el caso del jazz y en Panamá, a sabiendas que sí, tenemos una semana muy importante,
pero que restan 51 semanas más. ¿Cómo podemos cautivar a ese joven panameño de que se enamore del jazz? Creo que hay que hacer más espacios reflexivos nuevamente que tengan que ver con una relación emocional con el jazz. Y para que los jóvenes tengan una relación emocional con el jazz, tenemos que tener, yo creo que, substancia, una substancia, algo que sea sustancial, algo que sea relevante. Porque el mundo que hemos dejado para los jóvenes no es el mejor. O sea, tenemos un mundo bastante, que hemos dejado para los jóvenes, bastante malito, diría yo, en el sentido de que hay no sé cuántas guerras pasando en este minuto en el mundo. Tenemos, por ejemplo, hemos dedicado, bueno, aquí hay una equidad en este país muy grande, tenemos mucha gente pobre, que no tiene ningún sentido porque además tenemos mucho dinero en este país. Entonces, hay una inequidad pasando muy fuerte. También tenemos un mundo donde hay mucha violencia sistémica, no hemos podido resolver cosas muy básicas. Ahora, hemos llegado a la Luna, tenemos un robot en Marte, pero no podemos resolver la crisis de las casas, de la vivienda. O sea, explícame, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo? Yo me pregunto cómo los adultos no nos damos cuenta de que los jóvenes tienen la razón de estar así y de voltearse para otro lado. Porque yo también me voltearía. Si me dejan un mundo así, me dicen, oye, tenemos no sé cuántas bombas atómicas, que el día que mañana salga Trump, que no está lejos de salir, salga el ojo del Donald Trump y se le ocurra hacer la guerra y todos nos morimos. O sea, no puedes esperar que el joven ahora te quiera escuchar, después del mundo que le hemos dejado a ese joven. ¿Me entiende? Después del mundo que le hemos dejado a ese joven, cuando ese joven está deprimido, está mirando cómo está, que la sociedad no está muy ordenada. Entonces, cuando un joven a mí me dice, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, por algo será que no quieres hacer algo. Y ahí entonces, ahí viene mi reflexión. Espérate, ¿por qué este joven no quiere hacer esto? El jazz es muy conocido por ser aburrido, pero yo digo que no es aburrido, no tiene por qué ser aburrido. Y nuevamente porque reducimos todo y es la reducción de los significados es lo que nos ha llevado a tener este mundo reducido, todo ha sido reducido a algo. Muchas veces a dinero, a una transacción. Otras veces ha sido reducido, por ejemplo, a digamos que algo que no llega muy adentro de uno. Entonces, cuando los jóvenes deciden algo, por algo será. Los jóvenes están buscando otras cosas. Los adultos como nosotros no hemos proveído un mundo tan maravilloso como para que los jóvenes quieran estar ahí encima. ¿No? Pero te voy a decir, en el Berklee Global Jazz Institute, donde yo soy profesora y enseño música ahí, Global Jazz, llegan momentos en que los jóvenes deciden. Llegan momentos en que si están muy estresados, por ejemplo, deciden si vamos a tener prueba o no. Porque llega un momento en que están tan estresados que a lo mejor para mí es mucho más importante que ellos se desestresen y hagan una relación emocional con la música que la prueba que yo tengo que poner la nota. Porque para mí la nota es menos importante que esa relación que tú vas a hacer con la música, porque esa relación con la música que tú vas a tener te va a acompañar toda la vida. Y como musicoterapeuta, para mí lo más importante es que la música tenga un significado para ti. Si el jazz no tiene significado para ti, yo no estoy haciendo un buen trabajo. Yo no estoy haciendo un buen trabajo. Y por eso es que tú vas al Panama Jazz Festival y encuentras el libro de la historia del jazz. ¿Qué más? La clase sobre cómo hacer una melodía. La otra clase sobre
el simposio de musicoterapia, la otra clase sobre el simposio de afropanameño, la otra clase sobre las culturas indígenas de Panamá, porque adivina qué, estamos en una locación inmensamente diversa. Y si yo solo tengo jazz y mi reducción del jazz en la mente, y eso es lo que quiero dar, no viene nadie, papá, no viene nadie, porque tienen razón los jóvenes. Tienen razón, porque no están viendo el mundo que ellos están viviendo. Tú tienes que ser capaz de mostrarle al joven, este es el mundo que tú estás viviendo, aquí está. Y la música sirve también para decir, este es el mundo que podemos también tener. Aquí hay un mundo maravilloso que podemos hacer con la música. Y eso no se lo estamos dando a los jóvenes. Y en mi curaduría, eso para mí es lo más importante. Por eso es que vas a ver una cantidad súper fuerte y grande de muchas diferentes clases de todos los que se pueden imaginar. Y mañana si viene un científico y me dice, no, yo tengo una teoría sobre la matemática, de hecho ya ha pasado. Hemos tenido clases sobre la relación entre la matemática y la música, que adivina que está toda relacionada. Está relacionada de hace 500 años antes de Cristo, ya Pitágoras estaba haciendo todas las relaciones entre la música y el sonido de todas las formas posibles matemáticamente. De hecho, Pitágoras, el libro más importante que publica 500 años antes de Cristo, Pitágoras no, 300 años antes de Cristo, se llama Musica Universalis. O sea, se llama música. Su primera palabra es música. Entonces, Claro, pero Patricia, ahí hay algo que a mí me llama la atención y es la deuda del Estado panameño, y el Estado involucra al gobierno, porque es parte de él, con el joven y con la música. Porque estamos ante una fundación y un festival que son de carácter privado. Y es gracias al sector privado que se da esa apertura nuevamente para con el jazz, que tú bien decías se había perdido por la invasión. Entonces, tú sí estás de acuerdo en que Panamá y en muchos países de América Latina, los gobiernos y el Estado tienen una deuda grandísima con sus jóvenes con respecto al tema de la música. sí, pero vamos a aclarar un par de cosas. La Fundación Danilo Pérez es una fundación pública, no es privada. Es una fundación pública, de hecho em, es auditada 3 veces en el año, porque nosotros tenemos una ley y todo eso, entonces es auditada 3 veces en el año, pasa por 3 auditos. Y es pública, es una fundación pública no privada. El festival es en el fondo una marca registrada, pero que está organizada, el evento está organizado por la fundación y todo el dinero que se reúne en ese festival se va a la Fundación Danilo Pérez. Y por eso es que Fundación Danilo Pérez puede hacer su trabajo social. Si dependiéramos del gobierno para hacer el trabajo social, si dependiéramos de la empresa privada para hacer el trabajo social, haríamos proyectos de 6 meses y después nos quitaron la plata o se acabó el dinero y no sé qué. Entonces, para poder hacer, y el motivo por qué el festival es una institución sostenible, al igual que la fundación, es porque nosotros decidimos desde el primer festival que todo el dinero que recolecta el festival va a la fundación, porque si no, la fundación no puede tener sostenibilidad. Y para nosotros, nuevamente, el jazz tiene que ver con un proceso de transformación social. Y las transformaciones sociales se hacen por una necesidad social y vienen de abajo, son grassroots, se llaman, que vienen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Esas son las más sostenibles porque tienes una comunidad que trabaja para una meta. Esa es la primera aclaración. Ahora, los gobiernos tienen que apoyar a los músicos, por supuesto. Los gobiernos tienen que apoyar a los músicos. En realidad, todos tenemos que apoyar a los músicos. Todos tenemos que apoyarnos a todos en todo, no solo a los músicos.
El gobierno tiene una deuda, por supuesto, todos los gobiernos tienen que apoyar. Ahora, el Festival de Jazz ha trabajado con todos los partidos políticos y todos los gobiernos porque llevamos 22 años. Entonces, más que políticos, y no te estoy diciendo que no tengamos posiciones políticas, porque yo tengo posiciones políticas muy fuertes, pero más que posiciones políticas, nosotros trabajamos como diplomáticos. Y bueno, también tiene que ver con que Danilo es un diplomático, de hecho es embajador cultural de Panamá, es artista por la paz de UNESCO, entonces es un diplomático. Entonces ese es uno de los trabajos que nosotros hacemos. Y en la diplomacia uno no va a exigir cosas, uno va a negociar cosas por un bien común, siempre. Si no, no es diplomacia, sino entonces empieza la política, las peleas y toda esa cosa. Y también yo puedo hacer eso y todo eso, pero ese no es nuestro trabajo, ni en el festival ni en la fundación. La fundación exclusivamente se encarga de la parte social. Nosotros vamos a la escuelita, acabamos de ir, nuestra estudiante del Global, acaba de ir a una escuelita pública, hizo clases, no sé qué y no sé cuánto, que hoy en día tú sabes que no hay educación musical en las escuelas públicas, que es algo muy terrible, porque las escuelas privadas sí hay, porque tienen recursos para pagar músicos, tienen recursos para pagar instrumentos, tienen recursos, y las escuelas públicas la mayoría no tienen. Y eso es injusto socialmente, ¿me entiendes? Así que sí, Que ahí hay el una gobierno, deuda. ahí hay Claro. una deuda, absolutamente. Pero también tenemos que pensar que la empresa privada es muy importante y también tiene una deuda. También tiene una deuda porque la empresa privada se beneficia directamente de las leyes en las cuales incluso ellos mismos afectan muchas veces a las leyes sociales, culturales, a las leyes en general. Tenemos muchas, ahí está muy de moda desde hace 30, 40 años de que ahora un gran empresario es presidente. Y eso lo podemos ver también con Donald Trump allá, que dice, no, yo he creado no sé cuántos negocios y por lo tanto estoy mucho mejor, soy una elección mucho mejor porque yo sé que puedo dar más trabajo. Lo que no ha dicho es que de las 100 empresas que ha tenido, 99 han quebrado en los primeros 5 años. ¿Me entiendes? Cositas que se le olvidan decir, pero ese es el eslogan. La empresa privada se beneficia en un gobierno, en un sistema, porque ni siquiera tiene que ver con gobierno, en un sistema capitalista, la empresa privada se beneficia directamente del gobierno. Tenemos que recordar y recordarnos varias veces que Panamá es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal significa que la gente más rica del mundo, de todo el mundo, viene a esconder su dinero acá. Ese dinero no es de los gobiernos, es de las empresas privadas más grandes del mundo. O sea, aquí nosotros tenemos una cantidad de dinero que ni siquiera sabemos cuál es, porque es tan grande que ni siquiera sabemos. Pero lo que permite que eso pase es el gobierno. Entonces, lo que te digo, no es solo el gobierno. La empresa privada también esconde su dinero acá. La empresa privada lava su dinero y esconde el dinero de los impuestos de otros países también, en un país donde nosotros necesitamos esos impuestos. Y si nosotros le cobramos 1, 2% a esa gente que viene a esconder ese dinero acá y lo ponemos en la cultura, ni siquiera la cultura, le ponemos casa a la gente que no tiene casa, a la gente de pobreza extrema, en 2 años está resuelto ese problema, porque el dinero que se esconde aquí es demasiado grande, ¿me entiendes? Entonces, no podemos echarle solo la culpa al gobierno, porque no es que el gobierno está actuando solo, la empresa privada se beneficia directamente de las regulaciones del gobierno y las desregulaciones, que son las peores. Hablando del festival y de la fundación, para aquellas personas que no conocen un poco la diferenciación entre una y otra, ya explicaste, bueno, una eh, subsidia a la otra, por llamarlo así, ¿no? Apoya. Eh, Más allá de esa diferencia, ¿cómo se puede dividir la Fundación Danilo Pérez con el festival per se? Nosotros, mira, una cosa importante es que
todos los proyectos que hacemos en realidad no se pueden dividir mucho. No se pueden dividir porque tienen la misma visión, la misma misión, las mismas metas a corto, mediano y largo plazo. Y esto incluye la Fundación Danilo Pérez, esto incluye el Panama Jazz Festival, esto incluye el Berklee Global Jazz Institute en Berklee College of Music. Y esto incluye cualquier otro proyecto que hagamos, pequeño o más grande. Y eso tiene que ver porque cuando tenemos una misión, por ejemplo, que no sé, una misión muy abierta, como por ejemplo, vamos a cambiar el mundo con la música o vamos a traer algo positivo al mundo a través de la música, tú no puedes, en el fondo, tener esa misión en un lugar y no tenerla en otra. Especialmente cuando tienes una visión clara y una misión clara, eso no se puede separar, porque no puedes, ¿me entiendes?, tratar de tener un espacio donde estás tratando de traer algo positivo aquí y haciendo un daño por el otro lado, aunque sea sin querer, o sea, todo siempre tiene que estar muy ligado y este libro tiene que ver con la fundación, este libro tiene que ver con el festival, el Global Jazz Institute tiene que ver con el festival. Ahí tenemos un estudiante del Global Jazz Institute, tenemos cinco becados en Berklee College of Music en este minuto. Estamos en 3, 4 diferentes partes al mismo tiempo, porque en realidad es una cosa bien grande, que tiene muchas aristas. Pero cómo comenzó todo esto, ni siquiera lo comenzamos nosotros. Lo comenzó el papá de Danilo en los años 60, cuando él escribe una tesis en el 68, termina una tesis de la Universidad de Panamá, la cual va a ser publicada para el Panama Jazz Festival 2025, que dice que la música puede cambiar la vida de los niños y él lo va a demostrar, y lo demostró de hecho con un grupo de niños de Colón que ya tenían 12, 13, 14 años y lo habían expulsado del sistema educativo por todos los motivos que te puedes imaginar. No estudia, tiene problemas mentales, un niño drogadicto, es un niño, o sea, todos los labels que te puedes imaginar, así que estaban totalmente expulsados del sistema educativo. Él los agarra y dice, no, mira, tú sabes lo que pasa es que estos niños para poder graduarse, no, le decía el sistema educativo, estos niños no aprenden nada, no van a aprender nunca. Están destinados a estar a los 18, 20 años en la cárcel o muertos, que es el destino de los jóvenes que están en las poblaciones de áreas rojas. Eso es lo que pasa. La minoría son los que salen de ahí y se gradúan de la escuela, etc. Así es la violencia, esto es parte de la violencia sistémica. Entonces, cuando él dice, no, esto no es así, yo voy a agarrar a estos niños y voy a demostrar que con la música se van a graduar todos. En 2 años estaban todo el grupo graduado, en 2 años. Él le puso música a la clase de matemática, él le puso música a la clase de geografía, él le puso música a la clase de poesía, él le puso música a todas las materias, le puso música y graduó a los pelados en 2 años, estaban graduados a la universidad. Algunos de ellos se transformaron en líderes en su comunidad. Uno de ellos, un boxeador famoso, que no me acuerdo el nombre, pero este es una historia famosa, digamos, dentro del mundo de la pedagogía. Entonces, te puedes imaginar que ahí fue donde nació Danilo. Y ahí entonces empieza toda una transformación familiar y todo eso. Y bueno, después nos conocemos nosotros en Boston. Él fue la segunda persona que yo conocí, ya casi 30 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo estudio musicoterapia y para mí todo tiene sentido lo que está pasando en la música porque yo estudio musicoterapia. Entonces, todo lo que pasa y lo que me dicen sobre la música y la relación con el desarrollo humano, claro, por supuesto, porque eso es lo que yo llevo estudiando hace tantos años. Entonces, el festival, la fundación, el Global Jazz Institute, el libro, el disco de Danilo, mi próximo libro, la cosa que va a salir, o sea, todo
tiene una visión, una misión y está todo yendo hacia el mismo lugar. Patricia, yo tengo una última pregunta antes de darle chance que quienes están acá puedan hacerlo. Y tiene que ver con lo que todavía no has logrado hacer en el Panamá Jazz Festival, que sigue siendo una espina para ti. Esa deuda contigo misma que año tras año crees que la vas a lograr y no se puede. Y no se puede por burocracia, no se puede por tiempo, no se puede por plata. ¿Qué es eso que tú desearías que tuviese el festival que todavía no se logra hacer? Bueno, te voy a decir, hemos logrado casi todo lo que hemos querido hacer. Hay algunas cosas que no hemos logrado que te lo voy a mencionar. Una de mis sueños más grandes era tener una orquesta de mujeres, que algunas de las chicas que están aquí participaron, que era la Orquesta de las Hijas del Jazz. Casi me morí porque era una cantidad de trabajo espectacular, o sea, demasiado fuerte, pero lo hicimos y eso es lo más importante. O sea, ya sabemos, se puede hacer, salió espectacular. Si no lo vieron en Atlapa, vayan a verlo al Vimeo, al Vimeo del Panama Jazz Festival, porque ahí tenemos 2 grabaciones que dejamos ahí tan preciosas. Ese era un gran sueño que yo tuve por mucho tiempo. Mi otro gran sueño era hacer un simposio de musicoterapia. Ya vamos por el año número 12 del simposio de musicoterapia, que también lo hicimos. El gran sueño de de hacer digamos que algo más grande que el festival para poder nuevamente hacer esta relación emocional, no solo con el pueblo panameño, pero también literalmente con la tierra panameña, con la tierra panameña. Lo hicimos a través de Ciudad del Saber. Y vamos y ahora donde literalmente estaban los soldados alineados, los soldados americanos, y donde los panameños no podían entrar, tenían prohibido entrar. Hoy se hace el Festival de Jazz y están las familias panameñas y estamos con el jazz y estamos los 2 pueblos unidos a través de la música. Esa era la utopía más grande que teníamos y la logramos. Ahora, como todas estas utopías tan grandes, la utopía de tener las hijas del jazz, la orquesta con todas las mujeres, yo lo quería hacer y trajimos también a la comunidad, a unas chicas de la comunidad Cuna y a una chica de la comunidad Emberá, o sea, una cosa maravillosa que yo después dije, ya me puedo morir, después de eso me puedo morir. Te voy a decir, la próxima etapa es la tecnología. Estoy buscando en este minuto una tecnología que nos ayude, y acabo de conversar con uno de los coordinadores de reciclaje, que nos ayude a contar a 30.000 personas, más de 25.000 personas de una manera muy rápida, de una manera rápida, eficiente, y que no tengamos que estar poniendo las cosas. Después de haber cumplido tantos sueños tan bonitos, yo sé que ese sueño es como medio, como que terrenal, pero me parece vergonzoso, nuevamente, que hayamos ido a la luna, que tengamos un chat GPT, que tengamos unos robots en Marte, que estemos, pero todo el mundo conectado literalmente y no podamos conseguir una tecnología que no sea tan cara, donde podamos contar a 30.000 personas sin tener que estar haciendo 30.000 cintillos que lo único que van a hacer es ensuciar la tierra. ¿Me entiendes? Entonces, mis sueños han empezado a cambiar, ya no son tan grandes, porque digamos que esos sueños emocionales los hemos cumplido, porque resulta que emocionalmente el panameño está ligado con el jazz, lo tiene en su ADN. Entonces, emocionalmente estamos más conectados que nunca, yo creo. Y te voy a decir, nosotros tuvimos más de 40.000 personas. Eso es lo que tenemos en el Festival de Jazz. Más de 40.000 personas que vienen, porque más de 20.000 personas vienen al concierto al aire libre. Entonces, nuevamente, ese concierto al aire libre, la gente se sienta. Está no solo conectado emocionalmente a través de la música, pero también está conectado con la tierra. Se sienta en una tierra que fue prohibida. ¿Me entiendes?
en una tierra que reflejaba y que era una reflexión de algo violento que pasaba. Ahora estamos haciendo paz, así, literalmente en la tierra. Entonces, una de las cosas que pasa es que mis sueños han cambiado y ahora yo quiero sueños que son, digamos, más conectados con la tecnología. Estoy viendo cosas como por ejemplo, eh, utilizar la inteligencia artificial para algunas cosas que no hemos podido hacer, por ejemplo, como por ejemplo conectar a toda la gente del festival con inteligencia artificial, pero que no sea tan difícil. Ahora, como el público del festival es tan diverso, nosotros literalmente podemos tener en una noche al señor Rockefeller, y ha pasado, al nieto de Rockefeller en una noche, y a uno de nuestros niños que vive en pobreza extrema de Chorrillo. Los tenemos en un mismo lugar. Ese es nuestro público. Y todo lo que hay entre medio de esas dos personas y de esos dos contextos culturales. Entonces, Yo, sí, yo antes de darle la palabra a ellos, esta es una pregunta que, viendo tu faceta de escritora, de autora, de musicóloga, de terapeuta, de curadora, a lo mejor en algún momento de tu vida has personificado el jazz y te lo has encontrado y has hablado con él. Pero si tu vida, todo lo que has narrado desde el encuentro con Danilo, lo que has estudiado, lo que has descubierto, lo que has creado, si tu vida fuese un libro, ¿cuál sería el título? eh, Reimagining Panama's Musical and Cultural Narratives of Jazz, Panamanian Suite. Buena forma de vender el libro, ¿no? Está bien. Tenemos chance para dos preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Pueden preguntar. ¿Cómo cree que su conocimiento en la terapia ha influido a la hora de componer música? No sé si tiene sentido. Sí, bueno, eh, es muy importante porque al estudiar musicoterapia, digamos, empiezas tú a conocer más profundo sobre eso que yo estaba hablando, sobre la relación que uno hace con la música. Mucha gente dice, este estilo es bueno para esto, este estilo es malo para lo otro, cuando en realidad no tiene que ver con los estilos, ni siquiera tiene que ver con la música, tiene que ver con tu relación con la música. Entonces, eso me ha ayudado mucho y yo tengo, digamos que una característica también en mi música que es bastante sudamericana, digamos. Hay un proceso que pasa creativo que es el mismo, pero es porque mi amor por la música, digamos, viene de ahí. Y esa relación emocional no se puede quebrar tan fácilmente. Esa relación emocional queda para toda la vida con eso. Por eso es tan importante cuando tienes una persona. Tú puedes tener una persona de la tercera edad que el rock and roll lo tocó y esa persona de la tercera edad, tú le pones rock and roll y tú puedes tener Alzheimer en su stage más máximo y esa persona se para y se acuerda de ese rock and roll. Entonces, en eso es lo que me ayudó. O sea, me ayudó a entender, wow, es la relación emocional de la música es primordial. Es tan relevante que te define tu identidad. Tanto así que tú puedes perder tu identidad como una persona con una demencia avanzada. Y si tienes un pedacito de cerebro que te está funcionando y que no está con demencia, la música va a acceder a ese pedacito de cerebro y va a traerte tu identidad de vuelta. Ahora yo te lo puedo explicar así porque he estudiado musicoterapia, incluso te puedo mostrar, te puedo hacer toda una clase de eso y mostrar imágenes de cómo pasa el proceso. Porque gracias a los 20 años de neurociencia o más, muchos más años de neurociencia, tenemos ahora imágenes que te pueden demostrar eso. Entonces, nuevamente, con la relación con el jazz y con la relación que estamos haciendo es lo mismo. Entonces,
para mí es mucho más fácil entender a las personas y entender el mundo cuando entiendo esa relación de la música con la identidad de la persona. ¿Preguntas? No, solamente quería agregar algo importante y ahorita que lo acaba de decir nuevamente, el tema de la parte emocional que te conecta con la música. Y mi hija es un vivo ejemplo de eso. Pasábamos por un momento difícil como familia por la pérdida de la mamá y yo no sabía qué hacer como padre. Yo siempre tuve una solución para las cosas que le pasaban a mi hija, en todos los sentidos. Y yo no sabía cómo sacarla de ese proceso que estaba viendo tan difícil y verla triste. Eh, y me dice una gran amiga de nosotros, Melia, me dice, este es el momento para inscribirla en la fundación. Llévala a la Universidad de la Luz. Y ese momento que viene de la fundación, me ha todos los meses de la fundación. Y fue curativo, fue como un antes y un después, y escucharla decir, es que uno se conecta con la parte emocional, ¿no? Es el momento que estás viviendo, ¿no? Creo que esa palabra la definen a ella, ¿no? Porque yo sí noté y notamos un cambio, porque encontró en la fundación, encontró en la música esa forma de expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces creo que eso marca la importancia de la música en las emociones de cada uno de nosotros. Sí, y eso está muy estudiado, hoy en día está muy estudiado. De hecho, eh, vuelvo y repito, hoy lo he repetido varias veces, la relación entre el ser humano, el desarrollo humano y la música es una de las relaciones más documentadas en la historia del ser humano. Hay muchos cientistas evolutivos que dicen que nosotros nos desarrollamos, somos humanos gracias a que la música desarrolló el cerebro, nos desarrolló el cerebro así como lo tenemos. O sea, nos hicimos humanos, Homo sapiens, la especie que somos, a través de la música. Y así tú ves documentación de cavernas, del hombre de las cavernas 60.000 años atrás, que hacía música solo en las cavernas, que pintaba, perdón, pinturas rupestres solo en las cavernas que tenían buena acústica. Las cavernas que no tenían buena acústica no tienen pintura. O sea, dentro de toda la historia de la humanidad y todas las relaciones que nosotros hemos tenido en la vida, en la historia de la humanidad, la más bien documentada es la relación entre la música y la salud, entre la música y el desarrollo humano, entre la música y el desarrollo de las comunidades. Es la mejor documentada. Ahora, ¿por qué eso no está en el sistema educativo y es lo más importante en nuestro sistema educativo? Ese es otro tema. Sería un tema político que no tiene ningún sentido, pero de que es importante, es fundamental, si no es lo más importante que ha ocurrido en los últimos 60.000 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Nadie tiene preguntas? Durante la gestación, la madre también puede tener ese vínculo con el bebé, la música, y puede haber alguna diferencia. Sí, totalmente. Durante la gestación los bebés de hecho empiezan a reconocer los sonidos, los fetos desde los 6 meses para adelante, incluso antes, algunos estudios dicen incluso antes, pero sí es muy importante que la madre esté en un ambiente no solo relajado también, pero también sin ruido, lo que se escucha haya una relación y recordemos que lo primero que nosotros sentimos, porque recordemos que la música no solo se escucha nuevamente unidimensionalmente, se escucha por el oído, pero también se escucha por el cuerpo. Entonces el bebé siente el beat tutuc del corazón, tutuc, 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 tutuc. O sea, somos seres musicales desde que nacemos. No existe otra realidad. Eso de que, no, tú tienes talento, por eso puedes hacer música. En la musicoterapia, por ejemplo, no existe el concepto de talento. No existe porque todos somos seres musicales, todos nacemos musicalmente. Entonces, cuando a mí me dicen, este niño tiene más talento, es un genio,
Tiene mucho talento, sí, tiene mucho talento. A lo mejor está más desarrollado en eso, pero una persona que eh, todas las demás personas tienen ese mismo potencial. Pues, a ver, para cerrar, quienes coleccionamos vinilos, eh, nunca vamos a olvidar cuál fue nuestro primer disco. Nunca, Ahí está jamás. la relación emocional. Es muy diferente a la música digital. Creo que nadie se acuerda cuál fue la primera canción que escucharon en Spotify. Pero, pero el primer disco es el primer disco. Y la música, como lo has dicho una y otra vez en este conversatorio, es muy importante, sobre todo por el tema de emociones. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es ese disco que te tumba, te mueve, te genera cualquier cantidad de emociones? Bueno, yo tengo varios artistas favoritos. Definitivamente uno de los primeros artistas favoritos que tuve fue John Coltrane. Y ahí quedé pegada para el resto de la vida con John Coltrane, hooked on jazz como una droga. Nunca más salí. Pero la relación que yo hice con la música y con el jazz específicamente fue en vivo. Fue jazz en vivo. En los años 70, 80, cuando yo nací, crecí y fui joven, digamos que adolescente, 12, 13 años, yo vivía en Chile, donde había un golpe militar, hubo un golpe militar y una dictadura muy fuerte hasta el año 1990. Entonces yo pasé los primeros, digamos, 16, 17 años de mi vida en un lugar donde había una guerra, digamos. Estaba prohibida la música, había toque de queda todos los días. Entonces yo a las 8 de la noche tenía que irme a dormir, no podía jugar con mis amigas, era muy represivo todo. Pero había un lugar donde mi mamá iba desde que yo era chiquitita y se llamaba el Club de Jazz de Santiago. Iba porque tenía un noviecito ahí que tocaba guitarra en ese entonces. Entonces yo empecé a ir desde chiquitita y a escuchar música en vivo. Y ese fue, digamos que, el único acceso que yo tuve en la música. Entonces yo me enamoré del jazz en vivo. Yo veía a todos los músicos en ese entonces chilenos y después empezaron a venir otros músicos a medida que se fue abriendo Chile en los años después de la dictadura, que empieza la democracia. Empecé a ver otros músicos, pero ya de ahí después yo me fui y vi todo el mundo del jazz ya mucho más de cerca, pero mi digamos, el primer amor que yo tuve con la música fue en vivo. Y de ahí entonces los discos de Coltrane empezaron a ser importantes. Pero eso es importante también, que cómo se forma esa primera relación. Y en vivo, literalmente, es algo físico lo que te pasa. Por eso no es tan fácil, no es tan fácil dejar el jazz, digamos, en mi caso. Patricia, pues nada, agradecido por este tiempo, por haber contestado cada una de las preguntas, haber expuesto esos debates que se dan a lo interno y a lo externo de tus relaciones, de la fundación, del festival, y salirnos un poco de la ciudad del saber con todo y adentrarnos en el corazón de Panamá, en medio de una casa que es de la música para hablar un poco del jazz. Así que muchísimas gracias por haber venido, un aplauso para ti y para la Gracias, fundación. Fred. Gracias.